Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios les esté bendiciendo mucho en este día. Y dice acá la palabra de Dios, hermanos, es cuando el Señor le hace, ¿no es cierto?, después de que el hombre cayó, hace esta maldición y a la vez promesa para nosotros también a la serpiente, ¿no es cierto?, al diablo, a Satanás, que había engañado a la mujer, que había engañado al hombre, también a Adán, ¿no es cierto?, que habían caído, que habían desobedecido. Dios le había dicho que no podían, que de todo podían comer, que de todo lo que Él había hecho para ellos podían disfrutar, pero que de ese árbol que está ahí no. Amén, de eso, solamente de eso no pueden comer de ese árbol, porque el día que coman del fruto de ese árbol, dice, ciertamente morirán. Amén. Y el hombre fue, hermanos, no conforme con todo lo que Dios le había hecho, hermanos, y comió del árbol que no debía comer. Amén. Desobedeció a Dios y así el pecado entró a los hombres. Y así, hermanos, todos los que nacemos después, todo hombre que nació después de Adán y Eva, nace con esa naturaleza pecaminosa. Amén. Con esa naturaleza caída, con esa imposibilidad, hermanos, de llegar a Dios, de tener comunión con Dios por nuestras propias fuerzas. Amén. Por sus propios medios. Imposible. A lo sumo, a lo máximo que puede llegar el hombre, hermanos, que entre comillas puede acercarse o parecer que se acerca a Dios, hermanos, es creando una religión. Nada más. Amén. Pero de igual manera está lejos, y a veces más lejos que los incrédulos de Dios. Amén. Cuando es todo a través de una religión. El hombre había pecado y Dios, hermanos, le dice acá a la serpiente, había caído del engaño de la serpiente de Satanás, y le dice acá, ¿no es cierto?, que pondré enemistad, dice, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A partir de este versículo, hermanos, a partir de este versículo, desde el capítulo 1 hasta este capítulo 3, versículo 15, hermanos, es lo que tiene que ver con la creación de Dios y la caída del hombre. Amén. Y el pecado y la maldición de Dios hacia la tierra y hacia el diablo, hacia Satanás y el hombre caído. Pero a partir de este versículo, hermanos, a partir del versículo 15, Dios ya se aboca, Dios ya se empieza a preocupar, Dios empieza, podríamos decir, a trabajar para que el hombre sea restaurado, para que el hombre sea redimido. Amén. Para que el hombre pueda recuperar la imagen de Dios que había perdido, para que el hombre pueda volver a tener, hermanos, pueda volver a tener la imagen de Dios en su corazón. Esa que perdió con el pecado. Amén. Esa que no podemos tener nosotros, porque ya nacemos, como decíamos, bajo esa naturaleza caída. Dios se aboca, Dios empieza a trabajar y se trata desde el versículo 3, desde el capítulo 3, versículo 15, hermanos, de la Biblia, hasta el Apocalipsis, es, hermanos, hasta el versículo 20 del Apocalipsis, es Dios redimiendo al hombre. Es Dios, hermanos, ocupándose de la redención, amén, de la redención o la restauración o el perdón del hombre, de los suyos, de sus hijos. Y eso lo podemos ver y quería que lo podamos ver porque es hermoso cómo Dios va actuando, ¿no es cierto?, a través de su palabra en los hombres para que esta profecía, este pequeño versículo se pueda cumplir, se cumpla, ¿no es cierto? Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente y la simiente de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y todo empezó, hermanos, ahí nomás se empieza a cumplir. Después de que Dios dijo eso, después de que nacen, hermanos, Caín y Abel, se empieza a cumplir esa enemistad entre la simiente del diablo y la simiente de Dios. Amén. Y en esa enemistad se puede mostrar y se ve ahí nomás con un hecho desgraciado también, ¿no es cierto?, que fue cuando Caín, que era del maligno, dice la palabra de Dios, simiente de la serpiente, hermanos, mata a Abel, que era de Dios. Inmediatamente después Dios, hermanos, Eva tiene otro hijo en sustitución de Abel, dice la palabra de Dios, llamado Set. Amén. Pasan 10 generaciones desde Set hasta Noé. Dios destruye el mundo, hermanos, ya asqueado del pecado del hombre. Amén. Asqueado del pecado de los hombres, hermanos, pero salva a Noé y a su familia. Y de los hijos de Noé, hermanos, a través de Sem, pasan muchas generaciones también, hermanos, no muchas, pero pasaron algunas generaciones y nace un hombre llamado Taré. Y a ese hombre llamado Taré le nace un hijo llamado Abraham. Dios después le va a llamar Abraham. Y a este Abraham Dios se le presenta, hermanos, y le recuerda esto. Le recuerda, hermanos, lo de la simiente. Le recuerda, hermanos, que de él va a venir
de él va a crear Dios un pueblo grande, amén, y que va a ser de bendición para todos los pueblos de la tierra. Amén. Y que iba a haber salvación en él. Y no solamente que se lo prometió Dios y que ya con eso bastaría, sino que Dios se lo juró. Y dice la Biblia que no pudo jurar por uno mayor y juró por sí mismo. Amén. Si yo no cumplo esto, yo no soy Dios, le dijo Dios a Abraham. Hermanos, y así, hermanos, después Abraham tiene un hijo también llamado Jacob, amén, llamado Isaac, perdón, y a través de él viene la promesa también, amén. Antes de eso había, hermanos, un problema que para que haya simiente, para que haya hijos, tiene que haber nacimientos, tiene que haber una esposa. Y la esposa de Abraham, hermano, especialmente la esposa de Abraham, Sara, no podía tener hijos, amén. Y ahí entonces se podía cortar la simiente de Dios. No podía ser una simiente, tenía que ser la de Dios. Por eso, hermanos, tenía o que intervenir Dios o había que buscar otra mujer. Había que buscar a Agar. Amén. Y Abraham lo hizo. Y tuvo un hijo llamado Ismael. Pero el hijo de la promesa no iba a ser Ismael. Y tenía que ser con Sara, con su amada esposa, hermanos. Y milagrosamente y con intervención de Dios, Sara tuvo un hijo llamado Jacob. Amén. Hermanos, y llamado Isaac, perdón. Llamado Isaac. Y a través de él venía la promesa. Amén. Y Dios se lo confirmó con el sacrificio de Isaac a Abraham también. Fue algo hermoso lo que sucedió, hermanos, todo lo que vivió Abraham. Pero todo venía, hermanos, a raíz de que Dios estaba trabajando, se estaba ocupando de que esto sucediera. Y vamos a ver que sigue hasta hoy. Amén. Isaac, dice la palabra de Dios, hermanos, y la simiente también del diablo quería matar, porque hubo después enemistad entre el pueblo descendiente de Ismael con el pueblo, hasta el día de hoy, con el pueblo descendiente de Isaac, del hijo de la promesa. Amén. Isaac tuvo después, hermanos, un hijo llamado Jacob. Este Jacob, hermanos, que también ocurrió lo de la primogenitura. Otra vez, hermanos, y eran mellizos, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Amén. La simiente de Dios y la simiente de Satanás. Y también hubo enemistad, se sumó a todos los descendientes de Ismael. También hubo enemistad después en los descendientes de Esaú con los descendientes de Jacob, con los hijos de Jacob. Amén. Las dos simientes siguen, hermanos, siguen existiendo y seguían esa enemistad que Dios había dicho. Pero el hijo de la promesa era Jacob. Amén. Y Jacob, cuando también para que la simiente siguiera, también para que el plan de Dios siguiera en marcha, hermanos, si pudiera llegar hasta hoy, que ahora vamos a ver eso, pudiera llegar hasta hoy, hermanos, también tenía que tener una mujer. Pero resulta que también la mujer de Jacob era estéril. Y otra vez tenía que haber una intervención de Dios o había que buscar otra mujer. Pero hermanos, Jacob no tuvo esa intención. Jacob amaba a Raquel, que era su esposa, ¿no es cierto? Y quiso casarse con ella, pero fue engañado. Y cuando se casó, resulta que le había dado el padre de las dos hijas, le había dado a Lea, hermana de Raquel. Con Lea tuvo 6 hijos, que fueron Rubén, el primogénito, de los que después son los 12 patriarcas. Amén. Rubén, Simeón, Leví, el padre del sacerdocio, hijo de Lea, no de Raquel. Judá. Y después Neftalí, creo que era el otro, Isaacar y Neftalí. Hermanos, 6 hijos, pero atentos porque están Rubén, que era el primogénito, Leví, el padre del sacerdocio. Ustedes saben que en la tribu de Leví después Dios hace que esa tribu sean los sacerdotes, los que se ocupaban del tabernáculo y después del templo. Y Judá. Hermanos, los hijos de la amada de Jacob, los hijos que después tuvo milagrosamente por intervención de Dios, Raquel con Jacob, ¿quiénes fueron? José y Benjamín. Y fue tremendo lo que pasó con José, y fue un hijo de Dios impresionante, y fue un tipo perfecto de lo que fue Jesús, y una vida impresionante, hermanos. Amaba a Dios con toda su fuerza, con todo su corazón José, pero no venía la promesa por él, venía de Judá. Amén, la línea venía de Judá. Mire lo que hizo Dios, venía de Judá, del hijo de la no amada por Jacob, del hijo de Lea, de la que Jacob no quería, y el sacerdocio también por un hijo de ella. Amén, hermanos, vino de Judá. Y fíjese usted que en Génesis 37 empieza a hablar la Biblia de José. Y hay un capítulo, hermanos, que está como descolocado ahí, que es el 38, que habla, entre medio de lo de José, habla de Judá y Tamar. Amén, el pecado de Judá y la restauración
y la redención de Judá. Redención, hermanos, que se ve, porque Judá después reconoce que ella es más justa que yo. Amén. Bueno, pero después lean bien la historia de eso para que lo sepan bien, pero yo quiero ir a la redención de Judá, que después se ve, la pueden ver ustedes, hermanos, y fíjense cómo va siguiendo todo, y cada vez se va poniendo más lindo todavía, hermanos. Después se ve cuando José, ustedes conocen la historia de José, dice que se tiene que quedar con él en Egipto Benjamín. ¿Qué dice Judá? ¿Qué hace Judá? Se desespera. Dice, no porque mi padre va a morir, me quedo yo, toman mi lugar. Y deja libre al chico, dejen libre al chico. Amén. ¿A qué le hace acordar eso? Judá, hermanos, ahora tenía un hombre que frecuentaba prostitutas, por ejemplo, ahora estaba restituido, ahora estaba redimido, ahora había entendido. Amén. Había sido redimido su corazón y se quería quedar en lugar de su hermano por amor a su padre. ¿A qué le hace acordar eso? Y sigue. Amén. Y sigue eso, hermanos. Judá hace eso. Y uno tiempo después, hermanos, un tataranieto de Judá, llamado David, también es ungido por Dios. También recibe, hermanos, esa unción tan especial por el Señor. Y cuando vino y descendió al valle un hombre que traía la muerte en sus hombros, hermanos, un hombre que desafió a todo el pueblo de Israel y que ninguno se atrevía a enfrentarlo, porque ninguno podía enfrentarlo, hermanos. Pero David, siendo muy jovencito, descendió a ese valle, amén, y lo venció en nombre de todo el pueblo de Dios. Amén. Hubo redención para el pueblo de Israel. Hubo restauración para el pueblo de Israel. Hubo liberación para el pueblo de Israel, hermanos, por lo que hizo un hombre que descendió a pelear con la muerte y venció a la muerte. O más, podríamos decir que Goliat era el pecado. Amén. ¿No le es familiar también eso? ¿No es algo familiar, hermanos? Y sigue, porque después, hermanos, unas cuantas generaciones después, unas casi 30 generaciones después, nunca se perdió, amén, pero unas 30 generaciones después aparece un hombre, hermanos, descendiente de David, el hijo de David, el hijo mayor de David, y ese fue nuestro Señor Jesús. Amén, cumpliendo esto, y ahora se daba el cumplimiento. Amén. Con su llegada él también descendiendo al valle de la muerte, venciendo al pecado por cada uno de nosotros, que también somos sus hijos, que también somos sus simientes, que también somos hijos, hermanos, somos parte de esa promesa. Y venció al pecado. David lo hizo con Goliat y era un tipo perfecto de eso. Jesús lo hizo por cada uno de nosotros, colgado en una cruz por cada uno de nosotros, hermanos. Si nosotros hubiésemos estado ahí, hubiésemos sido parte de los que también lo escupían, lo despreciaban y se burlaban de él, quizás. O de los que tenían miedo, que creían en él, pero tuvieron miedo y no hicieron nada tampoco, como sus discípulos. Amén. Quizás éramos de esos. Pero hermanos, ahí se cumplió la promesa. Y ahí el diablo fue vencido. Y ahí, hermanos, esto que leímos en Génesis 3:15, pasando por toda la historia de Israel, hermanos, pasando por todos los hechos, fíjese cómo Dios fue trabajando. Fíjese cómo Dios estuvo obrando hasta llegar a nosotros, hasta llegar, hermanos, a nuestra salvación, hasta llegar ahora, hermanos, a juntar a sus hijos, a su iglesia, a su pueblo. El Hijo de Dios venciendo la muerte por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios venciendo el pecado en nombre y en representación de su iglesia, de su pueblo, de los que son sus hijos desde el principio. Amén. No se detuvo Dios nunca. Y esta profecía, hermanos, se cumplió. Y ahora sigue, nosotros somos también parte de ese cumplimiento. Cada uno de nosotros, si lo pudiéramos ver, si lo pudiéramos entender, si pudiéramos saber lo que significa, hermanos, lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Si pudiéramos entender, hermanos, esas 3 horas que tuvo, 3 horas colgado en la cruz, 3 o 4 horas colgado en la cruz, pero además todo lo que venía antes. ¿Cómo nos va a molestar entonces venir a la iglesia? ¿Cómo nos vamos a dejar todo por venir a Él si Él lo dejó todo por cada uno de nosotros, sabiendo incluso que nosotros íbamos a desobedecer de esa manera, que íbamos a tener en poco también lo que Él hizo, que íbamos a tener en poco, hermanos, la iglesia que Él instituyó, que Él instauró, partiendo de esa cruz? Sabiéndolo Él y sabiéndolo Dios, que desde el principio se ocupó de
de que todo sucediera para su gloria y para nuestra salvación y para nuestra redención. Todos ellos tuvieron que ser perdonados. Todos estos hombres tuvieron que ser redimidos, pero eran sus hijos. Todos estos hombres, hermanos, desde Abraham, que tuvo que ser perdonado porque mintió, porque también le falló a Dios. Después, Judá, Jacob, Judá, todos redimidos por Dios. David, perdonado por Dios. Y nosotros, perdonados por Dios. Amén. Perdonados, hermanos, porque éramos pecadores, porque estábamos lejos de Él. Perdonados, hermanos, porque jamás preguntamos por Él. Perdonados porque estamos en la iglesia, pero estamos en otro lado quizás. Aún, hermanos, aún haciendo eso, hay perdón para los hombres. Hay perdón para cada uno de nosotros. Todavía lo hay. Amén. Todavía tenemos la posibilidad de ser, hermanos, redimidos de nuestros pecados. Todavía tenemos la posibilidad, hermanos, ante nuestra falta quizás de compromiso con la iglesia. El que me da igual ir a otro lado que venir a la iglesia, podemos ser perdonados por eso. Amén. Y no significa, hermano, vuelvo a repetir, que porque un día no viene, porque por algo que pasó, no hay problema, usted está lejos de Dios, pero, hermanos, ¿cómo está nuestro corazón? Y el esfuerzo que hacemos para honrar a Dios, eso corre por nuestra cuenta. Eso lo tiene que ver con nuestra disposición y con nosotros. Qué lindo es ver, hermanos, que hacen eso. Qué lindo es ver, hermanos, que se desviven por honrar a Dios de verdad. No nos damos cuenta de lo que Él hizo. No nos damos cuenta de todo lo que sucedió, que además, hermanos, lo que pasó con todos estos hombres a través del Antiguo Testamento y bueno, y parte del Nuevo también, hermanos, pasó también con nosotros. También nosotros fuimos redimidos. También nosotros, hermanos, ahora aún conociendo y después de haber sido perdonados nuestros pecados, ya no hay condenación para nosotros. También nosotros seguimos y vamos a seguir fallando también. Lo importante es que cada vez sea menos esa falla. Que debamos, hermanos, ir de gloria en gloria. Que podamos ir, hermanos, hasta que llegue el momento en que estamos con Él. Y ahí llega la perfección. Pero no podemos detenernos siempre en el mismo pecado. No podemos, hermanos, estar siempre, toda la vida, igual. No podemos estar todo el tiempo estancados. Debemos crecer, no nos estanquemos. La palabra de Dios, hermanos, dice la Biblia, como un río, una corriente, un torrente, un río, esos ríos de agua viva. No nos permite estancarnos. Hay hermanos que han crecido y bien hasta un cierto punto, pero se quedaron ahí. Y hace mucho tiempo que ya se los ve ahí y nada más. Y no puede ser. No puede ser, hermanos. Tenemos que seguir creciendo, nos tenemos que arrepentir. Por eso también, porque eso también es pecado delante de Dios. De eso también podemos ser cada uno de nosotros redimidos. Hermanos, ¿se da cuenta todo lo que sucedió por causa nuestra? Todo lo que sucedió para que usted pueda ser salvo. Todo lo que sucedió para que nosotros podamos, lo que Dios hizo para que nosotros podamos ser perdonados. Podemos ver, como decíamos ayer, la belleza del Evangelio, hermanos. Tenemos que empezar por ahí. Decía, hermanos, la palabra de Dios, ayer hablábamos de presentar defensa de la razón de lo que nosotros creemos ante el mundo, ¿no es cierto? Ante nuestras familias, en la escuela, por ejemplo, o en el trabajo, o en los compañeros de trabajo, y todo eso, poder saber defender lo que nosotros creemos. Y la importancia, hermanos, de defender y poder argumentar, el Evangelio. Ahí empieza la belleza. De que lo primero que sepamos y lo más importante que sepamos explicar es el Evangelio. Todo desde el Génesis, desde este versículo que leímos hasta la cruz, hermanos, Dios se ocupó y lo único que quería era llegar ahí. Todo lo que hizo después con todos estos hombres, hermanos, manteniendo la línea, haciendo milagros, salvando a Israel y todas esas cosas, era llegar al momento en que la serpiente, Satanás, es vencido. Es su cabeza pisada. Y eso sucedió en la cruz. Amén. Que todavía sigue, sí, pero Dios sabe que ya fue vencido. Y la Biblia habla incluso de su fin literal, podemos decir también. De la misma manera, hermanos, que Dios sabe que nosotros ya somos salvos, pero todavía seguimos fallando y todavía seguimos pecando. Pero Dios sabe que un día vamos a estar con Él, porque Él mismo se va a ocupar de redimirnos. De que cada vez que fallamos, hermanos, de perdonarnos, de darnos fuerza también, hermanos, de fortalecernos para que también nosotros podamos ir creciendo.
ir creciendo. Eso es lo más importante de una iglesia. No el número, no crecer en número, que crezcan las almas, que crezcan, hermanos, nuestros corazones, que crezca el Señor en cada uno de nosotros. También, que podamos ser sensibles al pecado, que podamos pedirle perdón a Dios cuando fallamos. Y hay perdón para nosotros cuando lo hacemos, porque hay redención. Todos estos hombres le fallaron, pero nunca dejaron de ser la simiente. También nosotros, también cada uno de nosotros, hermanos, pero no debe estar en nosotros la comodidad, porque si algo también hace, hermanos, o la intención de pecar porque ya Dios me salvó, porque eso es lo más necio que usted puede hacer, lo más necio que usted puede pensar. Amén. Hermanos, o algo que también el Espíritu de Dios hace en nosotros es sacarnos de nuestra zona de confort. Una persona que dice ser cristiana y está muy cómodo y le da las migajas a Dios porque se queda más en su comodidad, no es cristiano. El Espíritu de Dios nos va a sacar, nos saca de la zona de confort. No podemos estar estancados, no podemos estar quietos, no podemos estar en esa comodidad. Amén. ¿Se da cuenta, hermanos, lo que sucedió? Puede ver todo lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Podemos ver eso, hermanos. Por eso la importancia, y empiecen, hermanos, lo que no por ahí no saben todavía, empiecen por la belleza del Evangelio. Porque después, cuando se le pregunte a usted por qué vos decidiste llegar virgen al matrimonio, va a tener argumentos para decirles el por qué. Amén. Hay algunos que se van a burlar, eso seguro. Hay otros que se van a enojar, eso seguro. Pero hay otros que van a preguntar. Y que puedan ver belleza en eso. Que puedan haber decisión, que puedan ver un corazón decidido, un corazón firme, un corazón fuerte, un corazón que ama a Dios por lo que Dios hizo por él. Por eso, hermanos, si usted no sabe lo que Dios hizo por usted no puede después amar a Dios. No conoce lo que Dios es y lo que Dios hizo por nosotros, no lo puede amar a Dios en esas cosas tampoco. Entonces, si no sabemos esgrimir y defender el Evangelio, no podemos defender lo otro. Y lo que van a ver los demás, hermanos, es a una persona que porque la religión me lo dice, porque la religión lo prohíbe, yo no hago esto o no hago aquello, pero lo van a ver desesperado por hacerlo. Y eso es un mal testimonio, y eso ofende a Dios, y eso no es bendición para usted. Amén. ¿Por qué no vas a los bailes? ¿Por qué no vas a ciertos lugares? ¿Por qué no te vas a divertir? Porque no lo necesito, porque tengo algo superior. Pero si no tiene el Evangelio, no tiene nada. Y es solamente porque se lo prohíben sus padres o el pastor. Y lo ven, los otros lo ven. Hermanos, hay redención para nosotros. Hay redención para usted. Hay perdón para cada uno de nosotros porque somos sus hijos. Hay perdón para cada uno de nosotros, hermanos, porque Cristo venció la muerte allá en la cruz. Amén. Ahí nos perdonó, ahí, hermanos, nos limpió, ahí ya no hay condenación, pero nosotros ahora seguimos cayendo, nosotros ahora seguimos siendo negligentes, nosotros ahora seguimos siendo, hermanos, pecando también. Pero que cada vez seamos más sensibles al pecado y podamos arrepentirnos, porque cuando lo hacemos hay redención, hay perdón para sus hijos. Amén. En cada palabra, en cada acto, cada actitud, sea para la gloria de Dios. En todo lo que usted hace, hermanos, todo lo que usted hace, sea para glorificar a Dios. Acuérdese de eso, porque si no es así, es pecado. Si no es así, hermanos, no sirve, no vale. Es mentira, porque todo lo que no es, hermanos, para la gloria de Dios, no es mentira. Tiende a perecer, va a morir. El que debe ser glorificado siempre es Él, porque esa es la verdad. No hay otro que pueda ser glorificado. El que nos llamó a nosotros, hermanos, para que lo glorifiquemos con nuestras vidas, es Él. Y eso es misericordia para nosotros, y eso fue vida para nosotros, y eso debe ser un deleite para nosotros. Pero a veces no se ve. A veces no se ve. Hermanos, arrepiéntase. Volvámonos de todo eso. Volvámonos de eso, hermanos, porque hay perdón todavía para nosotros. Dice la Biblia ya en 1 Juan, hermanos, que si algún pecado hemos cometido, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Pero cuando no vamos a tener pecado es cuando Cristo nos levante y estemos allá con Él con otro cuerpo. Ahí ya no hay lugar para el pecado en nosotros. Pero mientras estemos acá, va a haber fallas. Y va a haber pecado, pero es necesario también que vayamos perfeccionándonos. Es necesario también, hermanos, que
y va a haber luchas contra el pecado. Allá, hermano, cuando estemos allá en gloria con Él, ya no hay más lucha contra el pecado, pero acá sí. Y es necesario, hermanos, que seamos hombres y mujeres, hermanos, que luchen, que aprendan a luchar contra el pecado también. Ese que nos va a estar asediando siempre. Sepan eso, tenemos que saber eso también. No va a llegar un momento en que usted acá en esta tierra va a ser perfecto y sin pecado para nada, porque usted nació bajo una naturaleza pecadora. A diferencia de nuestro Señor Jesucristo con su nacimiento virginal que viene de una naturaleza divina. Amén. Hermanos, por eso Él, hermanos, aunque fue tentado en todo, no ha pecado. Él viene con la naturaleza a la que nosotros vamos. Él nació con esa naturaleza, hermanos, como hijo de Dios, hermanos, hacia esa naturaleza a la que nosotros vamos. ¿Entienden, hermanos? A la que nosotros estamos llegando, a la que nosotros estamos aspirando. Aspirando no, a la que Cristo ya nos ha llevado. Amén. Hermanos, pero debemos ir creciendo. Debemos crecer. Le vamos a fallar. Vamos a cometer errores, pero hay perdón, hay redención para cada uno de nosotros también. Amén. Comprométase, busque más y más de Dios. Busque tener comunión con los hermanos. Busque, hermanos, escudriñar la palabra de Dios. Todo lo que se dice acá, todo escudriñelo. Hermano, oremos a Dios. Venga a la iglesia, que sea algo muy importante, que ya sea, hermanos, lo principal en su agenda el venir a la iglesia. Después, si no se puede por algo, no se puede, pero que sea lo principal. Y eso va a traer bendición y salvación para usted. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Quería darles un poquito cómo fue que esta simiente, hermanos, fue deslizándose, podríamos decir, fue avanzando. Las dos, porque al fin de cuentas eso es la humanidad. Amén. Hay dos simientes, hermanos, las dos hasta que vino nuestro Señor Jesús. Y ahora los hijos de Dios, hay salvación para los hijos de Dios. Amén. No solamente para los judíos y la simiente física, para la simiente espiritual. Amén. Para los hijos de Dios, hermanos, llamados desde antes, dice la Biblia, de la creación. Y esos somos nosotros. Para los hijos de la promesa. Y esos somos nosotros. Amén. Y puede ver, hermanos, y ya terminando, cómo Dios vino, pero como fue, primero, por ejemplo, con el tema de Judá. Tranquilamente, hermanos, la esposa de Jacob era Raquel, la amada, pero no vino por el lado de ella, la simiente, sino que vino por Judá. Otro también que fue descendiente importante de Jesús, en la línea de Jesús, fue, por ejemplo, Ruth. Y también Rahab, la ramera, que esas no las mencioné para no, hermanos, no es cuestión ni de sangre, ni de familia, es cuestión de elección, es cuestión de promesa, de ser hijo de la promesa. Es cuestión, hermanos, de la simiente que Dios creó. Amén. Hermanos, hasta llegar a nuestro Señor Jesús. Y ahora a cada uno de nosotros. Amén. Usted es un hijo de Dios. Arrepiéntase, vuélvase si en algo has caído, si en algo hemos pecado, si en algo hemos fallado, hermanos. Que Él sea lo principal, que Él sea nuestro vivir. Muchas veces cantamos todas esas cosas, pero después no se ven en nuestra vida. No debe ser así. Debe ser así. Eres mi palpitar, eres mi vivir. Tus palabras son, hermano, pero se tiene que ver. Está bien cantarlas, pero tiene que verse, tiene que estar en nuestro corazón esas palabras que cantamos. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos. Dios les bendiga mucho en este día. Y vamos a orar ahora para que el Señor nos ayude. Amén. Para que cada vez que le fallemos y que cada vez sea menos y que cada vez vayamos avanzando más y más, hermanos. Pero cuando le fallemos, nos podamos arrepentir. Amén, nos podamos volver. Gracias, Señor, en el nombre